La verdad es que siempre me ha llamado la atención porque me parece que es un rey muy incomprendido, un rey que, bueno, parece que además está en tierra de nadie. Los propios monárquicos no le valoran suficientemente los aciertos que tuvo en su reinado y entonces me parecía que se merecía una revisión. Siempre me ha atraído, además de que, bueno, pues principios del siglo XX, pues es una época muy compleja en la que bueno, me apetecía mucho detenerme. Yo creo que el rey Alfonso XIII efectivamente le tocó vivir un contexto muy complejo en el que estaba viendo pues, atentados terroristas, anarquistas continuamente. Él sufrió varios, ¿no?, a lo largo de su vida. Una época muy convulsa, sobre todo en España, en toda Europa, pero sobre todo en España, donde pues, la división derecha-izquierda estaba muy marcada. Él, bueno, pues estaba en medio y luego, bueno, pues probablemente con buena intención tomó algunas decisiones que, bueno, lo ponen en entredicho. Que no tuvo más remedio que aceptar el golpe de Estado de Primo de Rivera. Yo creo que eso fue un poco la gota que colmó el vaso. Una cabeza de turco, un cambio, el mandarlo al exilio, un cambio, un empezar de nuevo, ¿no? Y luego lo que empezó, pues se comprobó que aquello degeneró en algo bastante peor, ¿no? Se esperaba que fuera algo positivo, pero la Segunda República, la verdad es que fue algo en muchos aspectos terrorífico, ¿no? Parece que situaciones que se han vivido en el pasado, como la proclamación de la Segunda República, es algo que ha ocurrido y que no va a volver a ocurrir. Bueno, ocurrió en la proclamación de la Primera, que también fue, bueno, pues bastante desastroso el resultado. La proclamación de la Segunda, ¿no? Los españoles, bueno, no se podían imaginar que, como se suele decir, España iba, ¿no?, a irse a la cama monárquica y a levantarse republicana. Pues eso era inimaginable. O sea, fue un movimiento, también hubo un factor de suerte y eso en la actualidad pues estamos en una situación que no sería nada extraño que ocurriera algo parecido porque hay intereses en que esto ocurra, ¿no? La verdad es que la figura de Alfonso X no se entiende completamente si no atendemos a la parte humana del rey, ¿no? No solo al hombre de Estado, sino al hombre. Entonces, es lo que yo he querido hacer con este libro, acercarme al Alfonso XIII humano, una persona que nace siendo rey. O sea, él no es consciente de la realidad, porque desde el momento de su nacimiento, como su padre había fallecido, él ya nace siendo rey, le tratan de majestad antes de saber hablar. Incluso es un rey, bueno, hay una anécdota muy bonita que es de niño, estaba jugando en el Palacio Real, se asoma y había un cambio de guardia y con una orquesta y tal, militar, ¿no?, de la Guardia Real, y entonces él se asoma y ve que cuando los soldados ven a su majestad, que es un niño, empiezan a tocar, ¿no?, una música, ¿no? Y entonces él se mete y la música cesa y vuelve a salir al balcón y vuelven a tocar. O sea, él, esto que es una anécdota, pero que va viviendo desde niño, le hace, bueno, pues fraguarse una personalidad pues muy caprichosa, exenta de límites totalmente, y eso hace que, bueno, pues comprendamos mejor por qué ciertas decisiones del rey Alfonso XIII. Efectivamente, al ser un hombre caprichoso, ¿no?, pues él sería ridículo, porque además conocemos nombres, decir que fue la única, o realmente como su mujer sin haber pasado por el sacramento. No, en realidad no es así, había otras, pero es verdad que la relación entre ellos es muy fuerte, ¿no? Y hay datos que además lo prueban. El rey, para conseguir que Carmen Ruiz Moragas se estableciera en Madrid, dejara de viajar y hacer viajes por trabajo, ¿no?, que era actriz fuera de España, lo que hace es darle hijos de manera o sea, consciente, era algo buscado. Esta primera hija, María Teresa, que nace en Florencia, el rey, por la hemeroteca sabemos, que estaba de viaje particular por Europa, en realidad está en Florencia, y que las fechas coinciden, está en Florencia acompañando a su amor o su amante en el parto. Luego, entre la primera hija, María Teresa, y el segundo hay otros 2 embarazos fallidos, son 2 o 3 abortos, según la fuente. En realidad es una relación muy larga, de más de 10 años. Es comprensible, como dices, que don Leandro defendiera que si, bueno, pues ese matrimonio era nulo, el matrimonio de Alfonso X y Victoria Eugenia era nulo, porque al rey le hubieran ocultado el tema de la hemofilia,
bueno, pues que en ese caso sí se hubiera casado con su madre. En realidad eso es algo que yo creo es más un anhelo de don Leandro que algo real, porque efectivamente la época de Alfonso X no es nuestra época en la que el rey Felipe VI se pudo casar con doña Leticia. Alfonso XIII era un rey que bueno, tenía muy claro que eso suponía un matrimonio morganático. Y si ese matrimonio es morganático, él automáticamente deja de ser el rey de España. Entonces, por encima de todo, por mucho que quisiera Carmen Ruiz Moraga, estaba España. Me daba pena cómo efectivamente había, bueno, pues desde la zarzuela, cómo se le iban marcando los tiempos, ¿no? Y no podía ser él libre, como había sido en el pasado, con su relación súper fluida y normal, ¿no? Y natural que tuvo con su hermano don Juan. Bueno, pues como a raíz de la muerte de don Juan, pues todo aquello pues empieza a dificultarse, él no entiende ese cambio, ¿no? Y es que parece que, bueno, pues en la zarzuela hubo un intento de separar muy bien lo que era la familia real de la familia del rey. La familia del rey, además, el grupo en el que entraría don Leandro, pero al mismo tiempo en una segunda línea, porque al ser bastardo y tal podía ser un poco incómodo. Y él sufría mucho con esto porque en realidad él no quería lo que luego se fue desarrollando, él no quería un protagonismo, un reconocimiento público al comienzo, él quería una relación con su familia. Luego aquello le hizo daño y digamos que un poco conocemos a don Leandro en los medios de comunicación como una respuesta a este rechazo, que se podía haber evitado perfectamente. El escribir este libro ha sido un riesgo y está muy pensado, más que qué contar y qué no contar, porque en realidad ahí está todo, cómo orientarlo, porque primero porque no quiero echar tierra sobre una institución que me parece clave, clave de bóveda en nuestra democracia, que es la monarquía. Pero al mismo tiempo soy historiador y tengo que ser riguroso con lo que cuento. Entonces todo está sustentado, todo. Cómo funciona la zarzuela, cómo son las comunicaciones con la zarzuela, los filtros que hay. Entonces todo está muy apoyado. En realidad no creo que perjudique a la institución monárquica contar cómo ha sido la vida del último hijo de don Alfonso XIII y cómo fue la vida de Alfonso XIII como hombre, que es lo que yo he hecho. Creo que don Felipe y doña Leticia tienen un papel importantísimo en la actualidad, en la que bueno, estamos viviendo pues, una situación muy convulsa, ¿no? Mucha polarización de los extremos. Es una época muy compleja y creo que justo la figura de los reyes de España en la actualidad lo que da es estabilidad a un país y además de, bueno, por descontado, una imagen internacional y un reconocimiento y un nivel que sin ellos no lo tendríamos de ninguna manera. Es verdad que en la actualidad hay un desconocimiento y además una bueno, pues, falta de información acerca de bueno, qué es la monarquía y por qué somos un reino y no somos una república. No los jóvenes, y lo vemos en las aulas todos los días, en la universidad, no comprenden para qué tenemos reyes, ¿no? Ni por qué ni para qué tenemos reyes. Y esto es bueno, una falta de cultura impresionante y luego tengo la sensación de que bueno, pues, hay un sector de nuestra política que tiene los medios, algunos medios bueno, pues, de su lado o ¿no? son proclives a ellos y entonces difunden ciertas ideas que no son correctas, ¿no? Por ejemplo, parece como si los reyes fueran los reyes de España y nadie lo hubiera decidido, cuando eso está votadísimo en una constitución, ¿no?